Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del libro El predominio de la fe, de Gonzalo Portal Zubiate. Este evento es muy importante para nosotros porque esta novela, El predominio de la fe, ganó el concurso de novela corta Julio Ramón Ribeiro del Banco Central de Reserva del Perú. El día de hoy nos acompaña Francesca de Negri, Gonzalo Portals, y también está con nosotros Héctor Omar Escobar. Ellos van a hacer los comentarios sobre esta novela que ha sido recientemente publicada, que ya está a disposición en el portal web del Banco Central de Reserva del Perú. El formato de la presentación va a ser, cada uno de nuestros invitados comentaristas va a entregar sus comentarios sobre la novela, y al final vamos a abrir un espacio de diálogo a través del chat, de manera que el chat va a mantenerse cerrado a lo largo de las presentaciones, pero al final tendremos un espacio para compartirlo, para hacer preguntas y poder generar algo de diálogo. Sobre la novela, pues, como les decía, es ganadora del concurso de novela corta, que es un concurso que el Banco Central de Reserva del Perú convoca desde el año 1995. Para nosotros los concursos son muy importantes porque nos permiten incentivar la creatividad, incentivar la creación de obras de arte peruano, ya sea de literatura, como en el caso del concurso novela corta, o también de pintura, como en el caso del concurso nacional de pintura, que tiene también 11 ediciones ya ejecutadas. El año pasado lanzamos un concurso más, que es el concurso para docentes, el MUSEN como recurso educativo, que está en su primera edición y justo acaba de terminar la fase de inscripciones, de manera que gracias a este concurso vamos a tener también propuestas de proyectos de aprendizajes inspiradas en las colecciones del museo. Pero bueno, el día de hoy estamos muy contentas porque estamos presentando esta novela que ganó hace un año, que con Gonzalo Portals, María Luisa Zúñiga del equipo del museo, hemos venido trabajando en los detalles de edición, de las revisiones, el trabajo de la carátula, y bueno, es un honor estar esta noche contigo, Gonzalo, poder presentarlo, y así que muchas gracias, ha sido un proceso muy rico, y voy a dar paso entonces a las palabras de Francesca de Negri. La voy a presentar primero. Francesca es doctora en filosofía en la Universidad de Londres, en estudios hispanos, es máster en artes con distinción en estudios hispánicos de la Universidad de Londres, y es docente principal de la PUC a tiempo completo en el Departamento de Humanidades. Ha realizado y participado en diversas publicaciones, como La suerte de ser mujer en el Perú, Género, trabajo y dinero en las cartas de Clorinda Mato a Ricardo Palma, del 2020, en su afectísima discípula Clorinda Mato de Turner, Cartas a Ricardo Palma, de 1883 a 1897, editado por el Fondo Editorial de la PUC. También es miembro del jurado del concurso de novela corta Julio Ramón Ribeiro del Banco hace más de 10 años. Muchas gracias, Francesca, por acompañarnos esta noche y por tu participación como jurado en el concurso, que es siempre tan valioso. Muchas gracias y a continuación te doy el paso. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en la presentación de una novela, una magnífica novela que he tenido la suerte de no solamente leer, sino evaluar como miembro del jurado del Premio Novela Corta, Julio Ramón Ribeiro, del Banco Central de Reserva. Es buen momento para agradecer a todos mis colegas que integran el jurado y, por supuesto, a la directora del Centro Cultural, Pilar Riofrío. Bien, pero lo
lo más importante en estos minutos que tengo yo para comentar la novela es felicitar a Gonzalo. Gonzalo Portals nos ha sorprendido, voy a decir por qué, con esta novela que en realidad es un homenaje a Caravaggio, pero también es un homenaje a la pintura barroca, es también un homenaje a Roma. Roma aparece en toda su miseria y en todo su esplendor a través de la mirada de este hombre excesivo, apasionado, que fue Caravaggio. Dije sorprendente, que nos ha sorprendido, porque yo no había leído nada de Gonzalo. Conversando con él antes del inicio del evento, me dijo que había escrito una novelita experimental, así la llama él, de título El Reyesuelo, y otra novela de ciencia ficción, El llamado de Gea. Pero que, me dijo Gonzalo, esta era su primera incursión en una novela más ortodoxa. Lo cito textualmente a Gonzalo. Entonces, estamos frente a un autor de alta experiencia. Él es poeta, es narrador, es investigador, es además organizador cultural, organizador de los congresos dedicados a la literatura fantástica. Y esto, más allá de describir, digamos, su CV, es importante saberlo un poco para entender la novela, ¿no? Los ensayos de investigación o los libros que la ha editado llevan títulos que aluden a la literatura fantástica y que podrían servirnos de puente a la mirada del narrador que está contándonos la historia de Caravaggio. Los títulos a los que hacía referencia, todos tienen un elemento que podríamos llamarlo de lo siniestro o de lo fantástico, ¿no? Dominio siniestro, estoy leyendo aquí de su CV, literatura siniestra, estos son los títulos de diversas investigaciones que él ha hecho. Asedios al vampiro, Los que moran en las sombras, El lamparero alucinado, que es su revista, o su serie editorial, perdón. Entonces hay, evidentemente, en el autor, en Gonzalo Portals, una inquietud, un interés frente a universos que están más allá de aquello que puede ser explicado por argumentos de una lógica racional. Y si bien estamos frente a una novela histórica, El predominio de la fe es sobre todo una novela histórica, es una novela en la que ha entrado harta investigación. Este género, en realidad se ve, el género de la novela histórica, se ve trastocado en momentos muy acotados, muy particulares, por esos saltos, no solamente saltos de tiempo, también saltos de lógica, en los que lo sorprendente es que uno está, desde la primera escena, uno está instalado cómodamente, la lectora se siente instalada cómodamente en un registro realista, ¿no es cierto? Un registro realista en el que intervienen perspectivas desde la primera persona, pueden haber saltos a la tercera persona, aún saltos al vocativo, al tú, que despierta un poco al público, pero que de todas maneras es una narración que fluye desde la lógica de la novela realista, de la novela histórica realista. Y sin embargo, de pronto uno entra entre luces y sombras
haciéndole homenaje al maestro Caravaggio. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es como la mirada del narrador no solamente es cómplice de la mirada del pintor Miguel Ángel Merisi, el Caravaggio, no solamente es cómplice de esa mirada, sino hay momentos en los que en realidad esas miradas parecen fundirse, ¿no? Más allá de articularse, se funden en una sola. Entonces, les hablaba de estas vueltas de tuerca en las que hay en la novela y que instalan o más bien obligan a la lectora, al lector, a asomarse a una lógica otra, que no es la del realismo, una lógica otra en la que el personaje se puede desdoblar, por ejemplo, en la que no sabemos si el personaje está vivo o está muerto, si es que habla desde desde su muerte, o si habla desde esa vida vigorosa que nos presenta la novela. También hay momentos en que la trama claramente nos ubica en una ciudad, digamos, en Milán, el primer capítulo. Y de pronto hay un giro en el lenguaje y parece que estuviéramos en Roma. Entonces la lectora vacila, el lector vacila. Y ese estado de vacilación se mantiene extrañamente aún cuando el registro regresa a lo más claro del realismo decimonónico. Entonces, como le decía yo a Gonzalo antes de que entrara el público, yo como lectora estoy todavía en la incertidumbre. Y he pensado para salir de esa incertidumbre, no quiero hacer spoilers aquí, así que no les voy a contar la trama y no les voy a contar en qué momento me siento vacilar, pero para salir de la vacilación regreso al texto, pero el texto no me da la respuesta. Quiere decir que estamos instalados en una lógica que no corresponde a la lógica empírica en la que nos sentimos más familiarizados. Les decía que la novela es una celebración del arte, sobre todo de las artes plásticas, de la pintura italiana barroca. Es una celebración de esta figura portento de la naturaleza que fue Caravaggio, a través de sus obras, a través de la concepción de sus obras, a través de el diseño, la organización de los personajes en su composición. El narrador nos lleva a este universo que solamente puede ser el universo de un pintor o de una pintora, en realidad es un pintor porque es un universo muy masculino. Es más, en la novela en realidad aparece solamente un personaje femenino que habla, prácticamente tiene 3 líneas, ¿no? Que es la esposa del coleccionista, de un coleccionista neerlandés. Y aparte de ella, solamente hay un personaje femenino que está muerto y que por lo tanto no habla. Me parece que hay un tercer personaje que también está muerto, femenino. Entonces, es una novela realmente que se alimenta de un universo masculino por excelencia. Hablábamos de las obras de Caravaggio, que son uno de los hitos que
a los que regresa el narrador constantemente. Diríamos que son las obras y son las pinturas individuales y la relación entre Caravaggio y otros pintores europeos, sobre todo italianos, los que arman la trama, ¿no? Y hay muchas obras que aparecen, muchas pinturas que aparecen en la novela. Está, por ejemplo, Cena de Maús, está David con la cabeza de Goliat, está La vocación de San Mateo, o Magdalena Penitente. En realidad hay muchísimas pinturas de Caravaggio que el pintor, que es el personaje central, evoca, ya sea porque está recordando cómo nació cada una de ellas, o ya sea porque está recordando el proceso de comercialización, cuando las vendió, etc. Pero hay una pintura que sirve de hilo conductor de principio a fin de la novela, y esta es La muerte de la Virgen, que en realidad además es el motivo que inaugura la novela. Es la primera escena. Lo vemos a Caravaggio, que está diseñando, está haciendo apuntes después de una noche de juerga, y estas son las primeras 3 páginas, así que puedo hablar libremente de ellas. Sale a caminar por las orillas del río Tíber y se encuentra, para su sorpresa, con el cuerpo de una mujer flotando, encallando en la orilla del río donde él está, y él la recoge, la reconoce, es Daría, la prostituta, la lleva a su cuarto, la acuesta en su cama, la desviste, la atavía con un traje rojo y ensaya las diferentes poses del cadáver todavía fresco, que él ya sabe va a ser el personaje central de la muerte de la Virgen, es decir, va a ser la Virgen María. Ya sabemos nosotros que tanto en el Renacimiento como en el Barroco, los italianos, pero sobre todo Caravaggio, tenía una relación muy cercana con mendigos, prostitutas, ladrones, que le servían como modelos. Esta Daría, que luego va a ser María, es parte de esta tradición, digamos, una tradición popular, del ingreso de personajes populares en la pintura sacra. Esto es muy importante porque además la Virgen María es representada por una mujer que es todo menos una virgen. Bueno, y a medida que la está acomodando, y recién estamos en la 3ª página del primer capítulo, ya el maestro ha computado la composición de esa pintura, que va a ser no solamente una pintura famosa, porque es el momento en el que plasma esta imagen. La Iglesia Católica todavía no ha declarado el dogma de la Asunción de la Virgen, pero está en pleno debate la idea de que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma, es decir, que su cuerpo nunca pasó por el proceso de corrupción, de descomposición de los cadáveres. Este cuerpo que Caravaggio ha encontrado a orillas del río Tíber acaba de morir, y por lo tanto tiene el color, tiene la frescura que habría tenido la Virgen María en los imaginarios católicos, no solamente del siglo XVI y XVII, del siglo XXI, ¿no? Entonces,
esta pintura, les decía, sirve de hilo conductor y reaparece para mí en las escenas más fascinantes de la novela. La otra es la escena en la que vamos a encontrarnos con tres pintores neerlandeses del barroco flamenco que están en camino a Roma para encontrarse con el maestro. Cuando llegan, Caravaggio ya no está en Roma. Como sabemos, Caravaggio fue un personaje, un personaje muy arrojado, se batía a duelo con los adversarios, estuvo en la cárcel, y los tres peregrinos de flamencos precisamente llegan a uno de estos momentos en que el maestro no está, pero sí está la muerte de la Virgen detrás de unas cortinas en su cuarto. No les voy a contar qué pasa, porque creo que aquí esta novela histórica de Gonzalo también empalma, tiene partes que podríamos pensarlas en clave policial, en clave de suspenso. Y creo que el cuadro es este objeto ya consagrado, además porque ha creado escándalo, porque la parroquia o el párroco que lo había comisionado se escandaliza al ver la obra terminada. Y el cuadro sigue por una ruta misteriosa y termina al otro lado del Atlántico. Termina en una iglesia colonial en Lima. Y esta es otra escena absolutamente mágica, ¿no? Entonces, no quiero seguir hablando de la trama ni del personaje, porque voy a incurrir en malograrles el pastel. Ustedes, debo dejarles el suspenso para que ustedes mismos lo sientan y lo descubran. Quiero también decir que el autor, que debe haber investigado muchísimo para lograr esta novela histórica, para lograr plasmar ese ambiente absolutamente realista, naturalista, y esos diálogos tan verosímiles de la Roma del 600, no solamente es un investigador, sino que pone su investigación al servicio de una construcción narrativa muy cuidadosa, a través de una trama de relaciones muy sugerentes, muy elusivas, muy fuertes a veces, y de unos personajes verdaderamente memorables. No solamente el Caravaggio, no solamente Miguel Ángel Merici es memorable, también los pintores menores con quienes él se relaciona. Saraceni es uno de ellos, yo no conocía, no sabía que había habido un pintor menor llamado Saraceni, el otro es Leonello Spada, con quienes además, ciertamente con Spada, el Caravaggio tiene una relación de amantes. Caravaggio veía el mundo a través de ese elan vital, como lo llamaría Freud, que es el sexo. Ahora, otra felicitación a Gonzalo, y es que ha evitado la seducción de esta dimensión del personaje, porque en los últimos 30 años Caravaggio se ha convertido en un ícono gay por esas formas, esos cuerpos, bueno, pues tan seductores, lascivos, sobre todo esa forma de retratar el cuerpo masculino dentro del tenebrismo, con un juego de luces y sombras que erotiza la carne, que erotiza el cuerpo masculino. Y sin embargo, Gonzalo ha recogido digamos, estas lecturas
posmodernas de lo queer en Caravaggio, pero lo ha tratado con una gran delicadeza y sobre todo sin caer en eso que yo considero que muchos cineastas, novelistas que han trabajado a Caravaggio han caído en el exhibicionismo, ¿no? Aquí no van a encontrar nada de esto. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda, pero lo último que quería decir es que lo que está muy logrado también es que las preocupaciones estéticas del autor se articulan con las preocupaciones estéticas del Caravaggio, de este Caravaggio que vive entre al final del Renacimiento, los inicios del Barroco, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cómo la imaginación del escritor, por un lado, y las imágenes que ha ido trabajando a lo largo de su investigación, encuentran un cauce propio, un cauce común, precisamente en este sentido estético que comparten autor y personaje. Las imágenes que nos ofrece el autor en esta novela son de una riqueza visual realmente memorable. Por momentos parecen imágenes fotográficas. No sé, Pilar, si tengo tiempo para leer, o tal vez ya para la segunda intervención. Quería leer un fragmento de la novela que da cuenta... Sí, podemos darle 2 minutitos, 3 minutitos. Sí, sí. Da cuenta de esta sensibilidad exacerbada de Caravaggio por la materialidad de su mundo, la corporalidad. Esta es una novela que trabaja el cuerpo, que también trabaja la muerte, trabaja la luz, trabaja la oscuridad, y todo a través de esta sensibilidad tan vigorosa del Caravaggio, ¿no? Y dice, este es Caravaggio hablando en primera persona. Dice, todo a mi alrededor bulle, brilla, y yo lo veo y lo siento. Cualquier elemento, por minúsculo que sea, un gajo de fruta recogido por una mano harapienta, un mendrugo de pan lanzado a los perros, unos pies desnudos y sucios transitando las calles polvorientas, son elementos que me subyugan, capturan mi atención y se inoculan en mi ser. La ciudad es un éxodo glorioso, me digo. El sol barre las sombras con un hálito de calor e impudicia. Yo me dejo llevar. Hasta ahí nomás. Gracias. Perfecto, Francesca. Muchas gracias por habernos llevado por todo el libro, los personajes, la trama. Estoy segura que hay muchos comentarios. Te agradezco mucho, además muy, muy lindo escuchar el fragmento que nos has leído. A continuación, entonces, le doy la palabra a Omar Héctor Escobar. Él es magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, bachiller en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es docente e investigador de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Estimados, estimadas, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidas. Primero, gracias a Gonzalo y a todo el equipo del Banco Saltar Reserva por la invitación. Y nada, hemos venido aquí a celebrar la novela de Gonzalo. La novela que es un acontecimiento, y es un acontecimiento en el sentido de que es un personaje
La literatura peruana y latinoamericana en general no esperaba el arribo de un personaje tan particular como Caravaggio. Estamos hablando de el divino Caravaggio, el maestro del claroscuro, el maestro del barroco, convertido en un personaje de la literatura peruana. Totalmente inaudito, es algo que debemos celebrar, mucho de elemento no esperado y aquí, ¿no? Y gran mérito le pertenece a Gonzalo. Primero, hablamos un poco del texto, nos ubicamos más o menos temporalmente en el siglo XVI, y estamos en pleno dominio de España, el dominio político que ejerce España en lo que ahora es Italia, ¿no? Sobre todo en la parte de Milán y de Roma, donde se desarrolla el texto. Estamos hablando de los tiempos de la Contrarreforma, y por lo tanto el contexto de la Contrarreforma se vincula un poco también con el título del libro, ¿no? El predominio de la fe. El predominio de la fe sobre la razón. Ahora, el texto está más o menos organizado en 14 capítulos. El orden, como ya más o menos lo dijo Francesca, el orden del tiempo no es cronológico, no está organizado de manera cronológica, hay pequeños saltos, pequeñas manipulaciones del tiempo, por decirlo de alguna manera. Hay algunas anacronías y también hay algunas analepsis, hay algunos saltos temporales en el texto. El texto regresa para contarnos un nuevo punto de vista por algo que ha sucedido. También hace pequeños saltos, lo cual es una novedad en un texto que a primera vista se nos presenta como un texto histórico, como una novela histórica. Al mismo tiempo, la manera en la cual el narrador distribuye la información es muy interesante, porque es un relato repetitivo, se nos cuenta muchas veces lo que pasó una vez, sobre todo lo relacionado con el cuadro La muerte de la Virgen, y luego hablaremos un poco sobre este cuadro, porque es lo que digamos el leitmotiv, el que organiza todo el significado del texto. Por otro lado, algo que es muy interesante, muy interesante, y la verdad a mí me ha gustado muchísimo, es la manera en que el narrador regula la información narrativa y el punto de vista del narrador. Tenemos una combinación de una diégesis y mímesis. Diégesis en el sentido de que es el narrador el que cuenta la historia. Y por otro lado tenemos una mímesis en el sentido de que son los personajes los que nos cuentan la historia. Pero el texto se siente muy cómodo, un espacio de tensión entre la diégesis y la mímesis, que podríamos decir, siguiendo la clasificación clásica, que es es un estilo indirecto. El narrador integra las palabras de los personajes en su propio discurso. Y esto nos desconcierta un poco, porque el narrador te está contando, luego pasa inmediatamente en el mismo párrafo, pasa una diégesis y te cuenta un narrador omnisciente, que aparentemente lo sabe todo, y luego pasa a darle la voz a los personajes, y luego el narrador está hablando por los personajes. Y algo que es muy interesante es que no es un narrador fidedigno, porque llega el punto en que el narrador se pregunta si es verdad lo que está aconteciendo. El narrador se pregunta y nos sugiere que ni siquiera él está seguro de lo que nos está contando. Ojo, pero no es que no esté seguro, sino que nos pone a prueba, el predominio de la fe. El narrador es un narrador configurado en torno a la idea de la fe también. Ahora, si la estructura es más o menos singular, la historia también lo es, el contenido. El contenido, como ya lo dijo Francesca, habla un poco comienza hablándonos un poco en las 3 primeras páginas de Daría. Daría es la modelo, y en torno aquí se generan 2 ideas. Hay 2 ideas muy importantes. Daría vendría a ser la modelo de un cuadro famosísimo de Caravaggio, que es La muerte de la Virgen. Y acá se articulan 2 ideas, y el texto se siente muy cómodo, otra vez, en el espacio de tensión entre los discursos oficiales y lo que dicen todas las historias casi mitológicas que se han tejido alrededor de la muerte de la Virgen. Por un lado, acerca de la modelo. El texto comienza a jugar con esta idea de que la modelo, que se llama Daría en el texto, fue encontrada en el río, y que era un amante de Caravaggio, y que Caravaggio la coge y la lleva a su estudio, y a partir de aquí comienza a pintar la muerte de la Virgen. Y esta es una historia que está muy metida en la historia del arte, ¿no? Siempre se asume de que ese color medio verduzco de la Virgen se debe a que era un cadáver que había aparecido en el río. Y es verdad, en el tiempo de Caravaggio, también hay evidencia de que Caravaggio desenterró cadáveres para sus composiciones.
hay evidencias de que Caravaggio conoció y que apareció un cadáver en el río, pero el rostro, el rostro de este personaje no le corresponde, el rostro le pertenece a Fideli Melandroni, que es una modelo amiga de Caravaggio, también amiga, muy amiga, muy cercana a Caravaggio, con lo cual se puede intuir que este personaje Fideli aparece en otros cuadros más adelante, por lo cual se puede intuir de que Caravaggio utilizó la figura del modelo, pero el rostro no, probablemente el rostro no. Y la segunda idea, que también lo ha tomado Francesca, que es muy interesante, con la cual comienza a jugar el texto, es el nombre del cuadro, el nombre de la obra de Caravaggio, que es La muerte de la Virgen. En la tradición católica cristiana se asume que la Virgen no ha muerto, sino que su hijo no permitió que su cuerpo sea corrompido, que su cuerpo no entre en estado de putrefacción, sino que agarró y cuando la Virgen estaba dormida se la llevó hacia el cielo. Ese es el pretexto del cuadro en sí mismo y el pretexto probablemente de toda la historia, porque a Caravaggio en 1601 le dan el encargo de que pinte la dormición de la Virgen, que sería el nombre correcto desde la tradición judeocristiana o cristiana, católica. Y Caravaggio en 1606 se demora más o menos 5 o 6 años para hacer el cuadro, recién entrega el cuadro. Pero cuando entrega el cuadro es rechazado. ¿Por qué? Porque la lectura del cuadro fue la muerte de la Virgen. Y a partir de este pequeño malentendido, a partir de este espíritu también transgresor de Caravaggio, de poner a una modelo, figurar una modelo como cadáver y ponerla, introducirla dentro del texto, este espíritu muy transgresor de Caravaggio, a partir de aquí se comienza a desarrollar la historia. ¿Por qué? Porque una vez que el cuadro es rechazado por los carmelitas, el cuadro pasa y tiene un recorrido que incluye a Pedro Pablo Rubens. Rubens es uno de los que va a interceder por la obra para que otros compradores puedan acceder a ella. Ahora, dentro de la historia de la obra, que es muy que articula todo el texto, aparecen unos actores muy importantes, que son los seguidores neerlandeses de Caravaggio. Hay una escuela de la pintura flamenca en el norte de Europa. Los seguidores neerlandeses de Caravaggio deciden abandonar su pueblo natal, Flandes, y viajar por el norte de Europa, llegar a Roma y a partir de aquí conocer a Caravaggio. Y a partir de aquí también se da otra vez otro encuentro fascinante entre la literatura, la pintura, porque poco a poco vamos descubriendo qué está sucediendo. El cuadro efectivamente es encontrado por los seguidores de Caravaggio y a partir de aquí hay muchas ideas, pero sucede algo muy importante. Hay que explicarlo con un poco de calma. Vamos a comenzar a leer el texto y por momentos nos vamos a sentir medio desconcertados por lo que está sucediendo. La clave, o por lo menos la clave que les propongo para entender el texto está en el capítulo 13. El libro, como les digo, son 14 capítulos, y la clave para entender qué está sucediendo está en el capítulo 13. En el capítulo 13, Caravaggio, como dijo Francesca, no sabemos si está vivo, está muerto, qué está sucediendo. Les leo un poquito lo que está sucediendo en el capítulo 13, qué es lo que nos dice el narrador. Dice: ¿qué hace? Piensa, quiere golpearlo, pero luego, viendo la serenidad con que el sujeto realiza la operación, se contiene y no le dirige la palabra. Se calla unos segundos. Solo cuando mira hacia abajo se percata de que la herida en el flanco izquierdo de su pecho. El hombre, dominado por la incredulidad, porfía con su dedo en la herida abierta, y al hacerlo aproxima la vista para comprobar cuán real es esta. A ver, lo único que me interesa aquí es que traten de imaginarse lo que está sucediendo. En el fondo, lo que está haciendo el narrador es coger las composiciones y las iconografías de Caravaggio para convertirlas en capítulos del texto. Este cuadro, esta descripción, encaja perfectamente en un cuadro de Caravaggio que se llama La incredulidad de Santo Tomás. Y así, y esto es muy interesante y mucho mérito del narrador, que utiliza las composiciones de los cuadros de Caravaggio para presentarnos la historia. O si quieren verlo al revés, cada vez que aparece Caravaggio, Caravaggio está configurado a manera de un pequeño teatro.
Y este teatro, la composición de este teatro se corresponde con uno de los cuadros de Caravaggio. La composición del espacio y tiempo se corresponde con la composición de las iconografías de los cuadros de Caravaggio. Capítulo 3 se queda clarísimo, y ahí uno siente pues que en el fondo ha estado viviendo dentro de los cuadros de Caravaggio. ¿Cuál es el efecto final? ¿Cuál es el efecto final de todo el texto? Por un lado, la humanización de Caravaggio, ¿no? Le da una subjetividad el texto a Caravaggio. Podemos acceder a lo que Caravaggio piensa, a lo que Caravaggio siente. Podemos acceder a sus motivos, a sus intenciones. Y eso es muy, muy interesante porque lo aleja del mito. Caravaggio siempre ha sido entendido como el mito de la pintura, ha sido muy idealizado, pero este Caravaggio es un Caravaggio de carne y hueso. Un Caravaggio que se asemeja a un Cristo que ha sido sacrificado por la belleza. Por otro lado, para cerrar esta parte de aquí, es bueno recordar algunas ideas de la antropología de la imagen. Hans Belting habla sobre la antropología de la imagen y tiene una idea muy interesante, que en el mundo de la pintura, cuando uno está frente a una imagen, está frente a una encarnación. En el mundo antiguo no existía esta idea moderna del pintor, sino existía la idea antigua, perdón, del encarnador. Lo que hace el texto es justamente eso, ¿no? Encarnar a Caravaggio. Si la pintura encarnaba santos, encarnaba cristos, encarnaba vírgenes, lo que hace el texto de Gonzalo, o lo que hace el narrador es encarnarnos a Caravaggio. Y podemos sentirlo, podemos de alguna u otra manera compartir lo que él, sus frustraciones, sus sentimientos, y da por momentos ganas de entrar al texto y abrazar a Caravaggio, ¿no? Y sentirlo. Y nada, estimadas, nada, estimados. Preguntas, ¿qué dicen ustedes? Muchas gracias, Héctor, por también llevarnos por tantos capítulos y momentos del libro. Efectivamente, como mencionabas, Gonzalo, al inicio, tú hablabas de una celebración de las artes visuales y las letras, ¿no? Y creo que con lo que nos comentas, Héctor, daría muchas ganas de releer el libro viendo las imágenes de las obras de Caravaggio. Bueno, en este momento vamos a cederle la palabra a Gonzalo. Gonzalo, déjame por favor presentarte también. Yo sé que se ha hablado mucho de tu obra, algo de ti, pero haré la presentación formal de todas maneras. Gonzalo Portal Zubiate es poeta y escritor peruano. Obtuvo el premio Copé de Oro en la Sexta Bienal de Poesía de 1993 y ha publicado diversos libros de poesía, entre los que destacan Piedecuesta y Voces y Visiones, recogidas a la sombra del lirio. En el terreno de la investigación literaria, es autor de La estirpe y del ensueño del año 2007, antología de narrativa fantástica peruana. En la curva del espasmo, el cuento peruano Dominio Siniestro, entre otras publicaciones. Además, Portals codirige el Congreso Internacional de Narrativa Fantástica, que se desarrolla anualmente en el Perú. Ha coordinado la revista de crítica y creación literaria Austro e Hidra, revista de fantasía, ciencia ficción y honor. Actualmente codirige la revista de literatura Disolvencias y es responsable del Amparero Alucinado Ediciones. Además organiza otros eventos como congresos literarios y demás. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Efectivamente, esta es una noche de celebración a tu obra. Estaremos encantados de escuchar tus comentarios también. Gracias. No, el agradecido soy yo. Voy a dar paso a la lectura de un pequeño texto que he hecho para esta ocasión. Buenas noches. Deseo agradecer al Banco Central de Reserva del Perú, organizador del concurso de novela corta Julio Ramón Ribeiro,
a María del Pilar Río Frío y María Elisa Zúñiga, representantes de dicha institución y quienes se mantuvieron en contacto permanente conmigo para ofrecer al final de este largo proceso de edición un producto muy bien cuidado. A José Luis Carrillo por el esforzado y pulcro trabajo de corrección ortográfica y de estilo, a Felipe Cortázar por su capacidad para condensar en un arte el espíritu general de la obra, a los miembros del jurado, Francesca de Negri, Karina Pacheco, Alonso Cueto, Mirko Lauer y Marcel Velázquez, a los presentadores de esta tarde, Francesca de Negri y Héctor Escobar Tapia, y por último, a Alejandra, por haberme acicateado a sacar a la luz una obra que parecía hasta el día de hoy signada por la proscripción personal y su bien resguardado lugar en el mundo de las sombras. Hacia 1941, Goffredo Lesandirini realizó una cinta titulada Caravaggio, el pintor maldito, que como su nombre lo indica, buscaba describir a un artista de carácter violento, de tránsito vital trágico y tempestuoso, pero al mismo tiempo a un artista excepcional. La película estuvo centrada más en su vida que en el proceso estrictamente creativo de su obra. Silverio Blasi realizó en 1967 Vita di Caravaggio, o sea, Vida del Caravaggio, un largometraje didáctico y una recreación bastante meticulosa de ciertos hechos de la vida de nuestro artista, que de la mano de Jean-Marie Volonté como el personaje central, nos presenta un perfil bien logrado, aunque con énfasis en su espíritu iracundo y desenfadado. Caravaggio, de 1986, obra de Derek Jarman, nos coloca frente a un trazado bastante más personal que las anteriores. Un film no hecho en base a los documentos históricos conocidos, sino a una interpretación libre de sus obras. Aquí Jarman presenta una ruptura con las producciones precedentes derivada de la presencia de elementos y detalles anacrónicos. El cineasta nos encara de manera deliberada con dichos anacronismos para hacernos notar que el tiempo actual suele influir en la historia pasada. En esta cinta, en la que predomina el plano general para luego dar paso a los detalles, nos sentimos espectadores en el momento de contemplar sus cuadros. Nos da la sensación de estar ahí, observadores, pero también enmarcados. En esta medida, esta película persigue estrechar aún más los vínculos de por sí anexos y vinculantes entre cine y artes plásticas, y se erige en un fresco transgresor y revolucionario del artista italiano. Una aproximación de carácter más bien jocoso la llevó adelante Stella Leonetti el 2002 con Vernissage 1607 Caravaggio. Este cortometraje centra las acciones en la presentación del cuadro Las 7 obras de misericordia y hace alarde de una sutil ironía al mostrarnos algunos de los estereotipos modernos ligados al mundo de las artes plásticas. Mario Martone realizó en el 2005 el mediometraje Caravaggio, L'ultimo tempo, una incisión al espíritu del artista al final de su existencia, en la que se entremezclan de manera pertinente las imágenes citadinas del Nápoles de ayer y de hoy, la pintura y la realidad, y un artista que parece estar en camino entre la realidad y la ensoñación. La producción para la televisión titulada simplemente Caravaggio, del 2007, es una obra de Angelo Longoni. Esta producción recrea no solo el espíritu exaltado e impetuoso del artista, sino su vida ambivalente, en constante contraposición
pero sobre todo su vocación por la libertad como principio fundamental de la vida. Por último, Caravaggio, en Cuerpo y Alma, estrenada en el 2018, es un documental de Jesús Garcés Lambert, fruto de una sustanciosa investigación sobre las obras maestras del artista milanés y que reúne pruebas documentadas en torno a su vida intensa y tumultuosa. Tal vez haya otras producciones referidas al maestro barroco del claroscuro, pero no es pertinente ahondar en ello en este momento. La cito porque la intervención del cine en la vida y la obra de un personaje histórico como él me permite acercarme a lo que desde mi discreto ojo insidioso he pretendido hacer, sin éxito por supuesto, con la novela El predominio de la fe. Vale decir, estar ahí, ver con y a través de los ojos del artista, seguir la pista a Michelangelo Merisi o a Merigi en su recorrido por plazas, tabernas, burdeles y garitos, pero también ingresar en él mismo a sabiendas de que tal pretensión era insalvable y dolorosa, pues nada es más inútil que colocarse las ropas de quien se pretende representar si nuestro ser y nuestro tiempo nos alejan vehementemente de tales intenciones. Dormir con una daga a un lado y una espada en el otro, pese al agobio o precisamente en virtud de otra laya de padecimientos y pesares, no nos avienen con el sentir y los temores del personaje soñado. Yo no soy el Caravaggio. Soñar que se vive y se sufre una epidemia como la de su tiempo tampoco nos acerca al fluir de su conciencia. Yo no soy el Caravaggio, aunque debo confesar que hubiera querido serlo, pero no para transitar los linderos de una vida licenciosa que resultan inquietantes en su momento, pero de poca espesura a la hora postrera, ni tampoco para comportarme desde luego como un truán o un sujeto envilecido, asuntos que no van con mi ánimo ni con mi sensibilidad, sino más bien para acercarme, aunque sea mínimamente, al espacio intermedio entre la claridad y las sombras, al intersticio anhelado, a esa suerte de resquicio maravilloso en sus geometrías y suturas que se dibujan cuando la conducta de uno pendula entre la credibilidad y el desengaño, entre el sueño y la vigilia, entre la lujuria y el dogma de la fe. Yo no soy el Caravaggio, aunque hubiera querido serlo alguna vez, unas horas de inenarrable intensidad para disponer sobre un lienzo mayúscula en su altura y albura, pero también en su postración y clarividencia, los personajes únicos e irrepetibles de la dormición de la Virgen, razón fundamental y eje de esta novela, como si fueran estos los elegidos o los sobrevivientes de una época asignada por un antiguo martirio o por los rezagos de una plaga virulenta. En este fresco solo restan la madre y su muerte humanizada, los desclasados y los desposeídos. No parece haber más, y sin embargo está todo, una oscuridad aérea y una luz mendicante, la condición humana en su expresión más genuina entronizada, merced a su mano maestra, a un altar disímil, uno nuevo, de un Dios que juzgo yo más relevante, realzado por una gracia que todo lo circunda y renombra con fuentes nuevas de aproximación y entendimiento. Dejo aquí mis palabras para agradecer nuevamente a quienes intervinieron en la publicación de esta obra y a quienes desde sus hogares y en situaciones tan difíciles como las actuales han tenido a bien acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias. Muy emotivo escuchar
tus palabras. Y, bueno, ahora podemos abrir un poco el espacio de diálogo, si es que Héctor, Francesca, tuvieran alguna consulta, alguna pregunta a Gonzalo. También estamos tomando preguntas por el chat, en caso que alguien quiera hacer alguna consulta a nuestros comentaristas o a Gonzalo mismo. Veo que nos acompaña Marcel Velázquez. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la novela. Creo que es una de las novelas más interesantes, premiadas por el BCR en varios años. Pues te agradezco mucho. Yo recuerdo que fuiste tú quien me llamaste y me señalaste ello. Yo, y como lo dije al inicio de mis palabras, traslado mi saludo a ti y a los miembros del jurado. Gracias nuevamente. Aprovecho para hacer una pregunta. En esta relación entre pintura y literatura, ¿encuentras tú algún antecedente literario que te haya servido, que te haya sido estimulante para tu propio trabajo, tan original además de, por cierto, ¿no? Qué interesante la pregunta. La verdad es que me coge desprevenido tu interrogante, pero pensaré en ello, pensaré en ello. Sería interesante rastrear eso en la historia de la literatura peruana. Con seguridad debe haber, pero no he revisado esos antecedentes. En todo caso, para la formulación del predominio de la fe, no tomé evidentemente como base pues una serie de aproximaciones al autor, ¿no? De biografías y otros textos, ¿no? Aunque como lo he dicho ya algunas veces, mi intención sí era, digamos, delimitar, si se quiere, una escenografía de carácter histórico, sí, es cierto, y no tropezar en ese intento, pero para mí lo fundamental era entrar en el Caravaggio, crear mi propio Caravaggio. Y seguramente esto, en esa pretensión estoy profundamente desencaminado, pero es el Caravaggio que me subyuga, ¿no? No digo que los otros no lo hayan logrado, pero yo creo que en este diálogo que establecí con él, además les voy a hacer una confidencia, infidencia. El Caravaggio estuvo de acuerdo con lo que yo pretendía hacer e hice, ¿no? Así que no hay ningún problema. Cuento con su aprobación. Nos alegra a todos los lectores esa aprobación. Gonzalo, yo te quería hacer una pregunta. Me ha parecido interesante que nos dijeras que la razón fundamental de la novela es la muerte de la Virgen, es el cuadro de la muerte de la Virgen. Digamos, es evidente que, como lo hemos dicho tanto Héctor y yo, el cuadro pesa mucho en la novela, ¿no? Es un leitmotiv que además encierra los motivos del universo novelesco. Pero te quería preguntar si tú piensas que para Caravaggio la muerte de la Virgen fue su cuadro fundamental.
es un poco difícil acercarse a ello, ¿no? Eh, yo creo que hay otras muchas obras de él que probablemente le significaron una, una gratitud enorme un tremendo afecto y un cariño importantísimo. Pero es que en ese cuadro que se llama bueno, la dormición de la Virgen o la muerte de la Virgen, siento que están buena parte de las claves de su arte, ¿no? Buena parte de las claves de su arte, aunque hay otros eh, que también son muy representativos de determinados episodios de él. Y como tú bien señalaste en tus palabras, el narrador, perdón, hace un recorrido también, hacerte de revisión de ese muestrario de lienzos de él, ¿no? Y los asocia con determinadas situaciones o determinadas ocurrencias, como también lo hizo ver Héctor en su participación. Sí, pero creo que sí, creo que la muerte de la Virgen tiene algunos elementos muy significativos en la obra del Caravaggio, ¿no? Del Caravaggio. Y sin embargo, yo hago algo que probablemente no esté ceñido a la realidad histórica, y es que el Caravaggio se marcha de su ciudad dejando ese cuadro ahí, ¿no? Como tú, Francesca, lo citas. Si fuera tan amado y querido, probablemente me lo hubiera llevado conmigo, ¿no? Tal vez, no lo sé, o tal vez sintió que ahí estaba más seguro. Y yo prefiero pensar que lo dejó ahí para que tuviera correlato la historia que yo planteo, que es que estos neerlandeses vayan a su espacio y lo tomen, entre comillas, prestado, y a partir de ahí se geste esta aventura peruana, que tampoco, ojo, es la esencia de la novela. Es decir, la aventura peruana para mí no es la esencia de la novela, eh, eh, y yo también me animaría a decir que la hechura del cuadro mismo tampoco, o sea, podría, digamos, pasar a un plano o, no secundario, digamos, pero sí vecino. Me reafirmo en lo que dije hace un rato, que la pretensión, por lo menos del narrador, es ingresar en la concepción del artista, ¿no? En, 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 en sus disparadores eh, visuales, sensoriales y demás para hacer arte. Me agrada mucho, he disfrutado mucho acompañar al Caravaggio en sus paseos por la ciudad. Y, por ejemplo, no dejándose ganar por situaciones en las que estaban sumidos sus contemporáneos o sus coterráneos u otros pintores, sino más bien eximirse de ciertas escenas juzgadas fundamentales y ver la realidad desde afuera, ¿no? Eso para mí creo que ha sido lo fundamental, ¿no? Por lo menos mi pretensión mayor, ¿no? Es decir, ser ser un ojo que ve
y que de manera ecléctica toma lo mejor de cada situación que está apreciando, con el ánimo de que eso después, producto de un razonamiento, un trabajo mayor, ¿no es cierto?, le sirva como materia para la formulación de sus cuadros, de sus obras, ¿no? Recuérdese que todos los trabajos del Caravaggio, las pinturas, son monumentales, son grandes y generalmente, si mal no sé, porque esta es una deuda también que, que, que tengo yo conmigo mismo, es que no he tenido ocasión de ver ningún Caravaggio en persona. Creo yo, son de cuerpo entero, ¿no? Son de cuerpo entero. Y me refiero a los personajes trasladados al lienzo. Y el otro tema que me parece muy inquietante, que tal vez sería un tema en el que alguno de nuestros presentadores podría participar o añadir algo, es este tema del conocimiento que tenía él de la refracción de la luz y cómo eso podía servir para trasladar los cuerpos que tenía a un lado, trasladarlos al lienzo mediante un proceso que, ya saben, está directamente relacionado con el uso de la cámara oscura y demás, ¿no?, que son los principios de la fotografía, ¿no? Estimado Gonza, bueno, probablemente por ahí puedo decirles algo, ¿no? Que sí hay pruebas del uso de la protofotografía en la pintura. Ya Leonardo tenía había dejado algunos apuntes sobre la protofotografía, cómo utilizar los lentes cóncavos y convexos, cómo hacer la cámara oscura. Y hay muchas presunciones de que Caravaggio, hay muchas evidencias de que Caravaggio ha utilizado la cámara oscura en sus pinturas, sí, pues Gonza. Y también es una parte muy importante del texto, ¿no? Hay una parte, un capítulo dedicado a la parte técnica de Caravaggio, ¿no? Cómo utilizaba la luz, cómo utilizaba las antorchas de brea y dejaba todos los techos negros de las casas. Efectivamente, no ha quedado, digamos, no ha quedado documentos, pero sí nos ha quedado ciertas evidencias visuales. Por lo menos uno de los cuadros de Caravaggio, que es la Medusa de Caravaggio, hubiese sido humanamente imposible de pintar si no fuera por la ayuda de ciertos artilugios técnicos, como el uso de lentes cóncavos y convexos, ya que en toda cuenta el cuadro fue pintado en un lienzo plano y luego se pegó sobre una superficie convexa, sobre el escudo, sobre un escudo. Y cuando se pega en el escudo, la imagen no tiene ningún tipo de deformidad. ¿Cómo pudo ser que Caravaggio pudo calcular y corregir el error al momento de pintar? Pues es casi imposible, ¿no? Probablemente ahí podemos comprobar cómo Caravaggio ha utilizado la tecnología, ¿no? Y también está en tu texto muy bien descrito, ¿no? El uso de las cámaras oscuras y el uso de los lentes cóncavos y convexos. Gracias. Muchas gracias también por los comentarios, por las preguntas. Yo quería aprovechar a mostrar la novela, la tengo en mis manos para quienes no la han visto, es formato de novela corta, muy asequible. Ahora hemos compartido por el chat donde se puede adquirir. No sé si es que hubiera alguna otra consulta o comentario, si no podemos pasar quizás a despedirnos. O Gonzalo, si quieres hacer algún comentario final. Nuevamente agradecerte por esta presentación. Yo espero que tengamos más espacios también para seguir difundiendo la novela, que efectivamente es
no solo la ganadora del concurso, sino creo que también muy importante, muy significativo que desde el Museo Central podamos presentar una novela tan vinculada a las artes, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante para el trabajo que realizamos desde un enfoque interdisciplinario también. Bueno, simplemente reiterar mi agradecimiento y, y agradecer a Francesca y Héctor. Estoy, la verdad, muy agradecido y además muy de acuerdo con lo que ambos han señalado desde sus respectivas perspectivas. En fin, por momentos me dejaron literalmente sin palabras, sin palabras. Lo único que me resta de mi parte es agradecerles pues muchísimo que se hayan tomado la, la- la molestia de leer mi trabajo, de juzgarlo y de ingresar en él, destapar, destapar o descubrir pieles y encontrar detalles que yo a priorísticamente pensé que no iban a ser descubiertos porque eran como, como pequeñas ahí gemas que estaban un poco escondidas, pero han dado con ellas y eso me satisface plenamente. Evidentemente, pues estoy ante dos personas eh, muy versadas en literatura y además con con un ojo muy diligente. Entonces, para mí ha sido gratísimo escucharlos y sentir que, pues que esos detalles en los que yo había puesto mi atención eran revelados por ustedes con buen talante y mejor gusto, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, Gonzalo, te lo mereces todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Mis reiteradas felicitaciones, Gonzalo, por tu extraordinaria novela. Sí, y otra cosa que quería decir, bueno, es que los cuadros pues, del Caravaggio están, entre comillas, diseminados por, bueno, ninguno de ellos está en el Perú, por si acaso, ninguno de ellos ha caído por acá, están diseminados en ciudades europeas, incluida Malta, ¿no? Perdón, incluido no país, incluido Malta. Y entonces, ojalá, ojalá, ese es uno de mis sueños mayores, algún día poder estar frente a cualquiera de estas obras de uno de mis autores preferidos, ojo, porque si bien es cierto, el Caravaggio marcó mi existencia, sí, sí, por supuesto, y para mí es un pintor fundamental y sigue siéndolo. También hay otros autores cuyos cuadros he tenido ocasión de ver, pero mi encuentro ahí con Michelangelo está ahí pendiente. Ojalá pueda resolver esa deuda pronto. Y hacer un tour, ojo, porque hay un tour. Acabo de recordar que hay una empresa que ofrece un tour también, ¿no? Un tour allá, creo, no sé si es en Milán o en otro lugar, que ofrece un tour y digamos, va por los lugares que él frecuentaba, ¿no? Visita los lugares que frecuentaba y, por supuesto, llega a los museos donde están sus
sus obras. Es una buena alternativa también para artistas nuestros, ¿no? Que se pueda hacer algo así con escritores o con pintores o con artistas diversos, que se pueda hacer algo así en Lima o en otros distritos, ¿no? O en otras ciudades también del Perú, ¿no? Por supuesto, imagina el impacto de la obra de un artista que tenga por tantos años después seguir inspirando más creaciones, más recorridos, más arte y también, bueno, recreación, ¿no? Gracias, Gonzalo, nuevamente. Yo sé que tú has agradecido ya a los miembros del jurado, pero no quería dejar de hacerlo. El jurado estuvo compuesto por Alonso Cueto, Mirko Lauer, Francesca de Negri, que nos acompaña hoy, Marcel Velázquez, que también nos acompaña hoy, y Karina Pacheco. Asimismo, agradecer también a quienes estuvieron detrás de esta edición, por supuesto a Gonzalo, el diseño de la cubierta por Felipe Cortázar y la corrección de estilo José Luis Carrillo, y bueno, la parte del equipo del Museo Central también. Muchas gracias, Gonzalo, ha sido un honor. Muchas gracias, Francesca, Héctor, por sus palabras. Esto queda en la página de Facebook del Museo Central, así que pueden volver al video cuando quieran. Mucho gusto y muy buenas noches. Muy gentil, muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias, hasta pronto.